¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Soy Augusto Grilli Fox y junto a Lu Faur vamos a estar durante este ratito comentando la actualidad y los distintos temas coyunturales con entrevistas y sugerencias en materia de política internacional. ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal ustedes que están del otro lado? Muchas gracias por volver a acompañarnos en esta propuesta de vincular juntos a Mendoza con el mundo. Y bien decía Augusto, tenemos un programa muy completo. Vamos a estar hablando de diferentes cuestiones que se han dado a conocer en la semana. Una tiene que ver con el Foro Económico de Davos y la presencia también de Alberto Fernández en una videoconferencia. Todo el desarrollo de esto fue de manera virtual, pero en un ratito lo vamos a estar analizando. También tenemos otros temas como, por ejemplo, el tema de Brasil, ¿no? Exacto, tenemos la actualidad que se ha dado en Brasil, sobre todo teniendo en cuenta los números y las mediciones que no están acompañando mucho al presidente brasilero Jair Bolsonaro, además de tener una entrevista en profundidad sobre la bilateral que Alberto Fernández va a llevar a cabo, o sea, ha llevado a cabo en Chile, con Marco Enrique Ominami, ex candidato a presidente, fundador del Grupo Puebla. Exactamente, muy interesante para poder evaluar todo lo que vamos a hablar con Marco Enríquez Ominami. También, por supuesto, tenemos, como todos los sábados, el segmento de medio ambiente, que vamos a tener una intervención de nuestra, ya podríamos decir, columnista, Constanza Soler. Exacto, va a estar Constanza con unas sugerencias muy concretas, muy específicas, dándonos las herramientas para hacer una pausa y reinterpretar un poco lo que es el medio ambiente. Exactamente, y por supuesto tenemos la producción artística. En este caso en particular es muy interesante la película que traemos para vincular un poco la crisis económica que se ha dado producto de la pandemia y uno de los aspectos que se ha analizado en el Foro de Davos con la mayor crisis de los últimos años, que tiene que ver con la del 2008 y la burbuja financiera en Estados Unidos que impactó en la economía global. Pero en un ratito nada más, ahora te invitamos a que veamos el siguiente video. Como les decía, vamos a hablar del tema del Foro de Davos, ¿sí? El Foro Económico Mundial que se ha desarrollado de manera virtual en lo que ha sido la última semana y, por supuesto, la intervención de Alberto Fernández. Pero antes, si te parece, Augusto, charlemos un poco de qué es el Foro de Davos, ¿no? Exacto, de hecho, el Foro de Davos podemos plantearlo como un encuentro económico a nivel global en el cual se discuten distintas realidades coyunturales. Es el momento del año donde podríamos decir que se convoca a los distintos referentes de los distintos espacios, justamente para poner en valor la proyección de lo que va a venir, de lo que se va a discutir y cuáles son las coyunturas en materia económica. Exactamente. Ustedes podían ver recién el mapa de Davos. ¿Por qué? Porque bueno, es justamente un pueblito en Suiza en donde se desarrolla esta cumbre mundial que convoca tanto a líderes económicos, también empresarios, o sea, económicos, empresarios, políticos y también representantes de la sociedad civil. En este caso es simbólico, ¿por qué? Porque ha sido todo virtual, ¿sí? El Foro Económico Mundial surge en 1971 por el profesor económico, o sea, de Economía y Administración Económica, Klaus Schwab, que en realidad en ese momento lo propone para convocar a una serie de ejecutivos de Europa para tratar de tomar las distintas medidas administrativas de las compañías norteamericanas a Europa, ¿sí? Después empieza a ampliar cada vez más el panorama viendo todos los acontecimientos políticos que dejaban la década del 70 y en el 87 ya pasó a llamarse el Foro Económico Mundial como lo conocemos y a tener estas reuniones anuales que se dan en este pueblo, en Davos, en Suiza, que bueno, la idea es tratar diferentes variables en el sentido de ver cuáles son las principales dificultades globales y resolver o proponer ciertos aspectos. En este caso en puntual estuvo enfocado en lo que ha dejado el efecto de la pandemia, ¿no? Tal cual, de hecho es un factor fundamental entender que el eje de discusión y de exposición de los distintos mandatarios
va principalmente desde la perspectiva de lo que va dejando la pandemia, de esta lógica bisagra, podríamos decir, en el tiempo, de entender que es un antes y un después muy concreto. Entre los oradores más importantes estuvo convocado el presidente argentino, entre 12 de ellos, Alberto Fernández, quien en su discurso trató de hacer mucho eje sobre el multilateralismo, hizo eje sobre la capacidad de todos los países de poder rediscutir, de entender que si no salimos entre todos, no se puede llegar a un punto real o a un punto de partida después de esta pandemia, y también parafraseó bastante al Papa Francisco. Exactamente, tuvo algunas citas, una de ellas es por ejemplo el tema de volver a recuperar el sentido ético de la economía. Esto que vos mencionabas importante de que si se sale ahora, se sale digamos bien, y si no, sucumbimos mucho peor, o despertamos mejores o sucumbimos peores, fue una de las frases que utilizó Alberto Fernández, ponderando esto del multilateralismo, de a partir de la unidad poder sacar adelante a todo el país. En la unificación está, digamos, la salida de la crisis, y mencionó también este rol que él tiene como presidente pro tempore del Mercosur para potenciar junto con los distintos miembros de, bueno, que son Brasil, Uruguay, Paraguay, de potenciar la integración de la región no solamente con el resto de América, sino también con Europa y con Asia. Exacto, de hecho también dejó un mensaje para el presidente Donald Trump de forma indirecta, al hacer referencia a que antes no había un diálogo que pretendiera potenciar justamente las instancias superadoras, sino que eran más sectorizados. Esto es como un mensaje sin nombrarlo al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y justamente trataba de valorar el ingreso a la presidencia de Joe Biden, haciendo eje en lo que es materia de medio ambiente y también planteando que el futuro es verde o no es futuro. Eso es cierto, una de las cuestiones que ha sido uno de los principales puntos a tratarse en todo el foro económico de Davos. De hecho, lo mencionaron los distintos jefes de Estado, como bien decías vos, 12 jefes de Estado tuvieron la oportunidad de tener un panel particular para hablar, y todos mencionaron de alguna manera u otra el tema del medio ambiente, del cambio climático. Por ejemplo, Angela Merkel fue una de las mandatarias que habló y celebró la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París. También Emmanuel Macron, que tuvo la oportunidad de hablar, dijo esto de que hay que pensar una economía así para poder salir adelante, o sea, un proceso, un plan de producción para sacar adelante al mundo, pero siempre y cuando teniendo en cuenta el tema del medio ambiente. Exacto, de hecho lo vemos en el foro de Davos, lo hemos visto en distintas discusiones de bloques, tanto ideológicos como integrales, y entendemos que de acá en más el medio ambiente es una cuestión real a discutir, a poner en valor y a interpretar desde lo regional hasta lo global, ¿no? Exactamente. Otro de los discursos que llamó mucho la atención fue el de Xi Jinping, presidente de China, que de hecho fue el discurso inaugural del foro de Davos, en donde planteó esto del multilateralismo, que es la solución, y dio un mensaje subliminal, podríamos decir, a Joe Biden, porque nunca mencionó a Joe Biden directamente, dijo que, y alertó sobre una posible nueva guerra fría. Hay que estar muy atento, de hecho también en un contexto en el cual Vladimir Putin manifestó que el contexto que se vive lo hace acordar a lo que fue la previa de la Segunda Guerra Mundial. Este aviso de Jinping es para estar atentos, sobre todo en un contexto de pandemia, donde la discusión hoy está siendo justamente esto que plantea Alberto Fernández, que se genere una vacuna que sea un bien global y que lleve absolutamente a todos los rincones del planeta. Exacto, y aprovechando esto que vos decís de las vacunas, una de las que intervino fue Ursula von der Leyen, que es la jefa de la Comisión Europea, que abogó a que definitivamente las empresas farmacéuticas empiecen a entregar ya las vacunas. Bueno, recordemos estos distintos acontecimientos en donde, bueno, a partir de, Pfizer, distintas farmacéuticas han tenido demoras en entregar los distintos fármacos porque decían, que tiene una cuestión con el rendimiento y demás. Bueno, aprovecharon el foro de Davos para exhortar a las distintas farmacéuticas a que efectivamente lleguen las vacunas a la Unión Europea, y además también aprovecharon a decir que se garantice una vacuna para todos. Exacto, en un contexto donde las demoras han sido globales, así como en la Comunidad Europea, también en Latinoamérica han existido demoras. En Estados Unidos, de hecho, las demoras para lo que era la vacunación que tenían prevista en un principio ha sido muy, muy larga, y también en otros rincones.
se entiende que hay que tener paciencia, que hay que tratar de buscar la forma para que también otros países puedan producirla y se pueda descomprimir así lo que es este pedido de demanda inmediata. Exactamente, la situación es compleja, es como vos decís, no es un problema puntual de una región, sino que tiene que ver con todos los países, están teniendo demoras para poder inocular, ¿sí?, a toda su población. La situación es compleja y aprovecharon entonces el contexto del Foro Económico de Davos para exhortar a las diferentes farmacéuticas que se apuren y llevar las vacunas. Además, hubo un pedido de distintos mandatarios, como por ejemplo el presidente de Sudáfrica, que dijo el hecho de que no haya una nacionalización de la vacuna. Sí, también esto lo dijo el secretario de la ONU, ¿no?, Antonio Guterres. Exacto. Ahí se trata de buscar una lógica de aplicar este multilateralismo a la situación que se da con la vacuna. Justamente por eso hacíamos eje en este planteo de que sea un bien global, lo cual representaría justamente que no llegue la vacuna a algunos sectores o a algunos países por una cuestión de recursos, sino que la producción tenga una llegada equitativa más allá de las posibilidades económicas de los distintos países. Exactamente. Nos ha dejado una conclusión bastante interesante. Lo importante a tener en cuenta es que si bien esto ha sido virtual mayoritariamente, de hecho fue virtual, teóricamente se tendrían que haber reunido en Davos, pero producto de la pandemia no fue así, todo se está armando para que sí haya un encuentro presencial a fines de mayo, entre el 25 y el 28 de mayo, en Singapur, en donde, bueno, se tomen todas las ideas que salieron de esta virtualidad del encuentro y las lleven a cabo, a la práctica, en este encuentro presencial. Exacto, de hecho Singapur es el destino ya acordado, podríamos decir, para llevar a cabo esta acción, lugar que también pretenden potenciar para este tipo de discusiones globales. Así que vamos a estar atentos a lo que se vaya a dar, a la fecha ya pautada y justamente ver qué tipo de conclusiones se pueden potenciar en ese ámbito. Exactamente. Bueno, por supuesto, vamos a seguir atentos. Y ahora nos vamos a ir a Brasil, ¿sí? ¿Por qué? Porque han ocurrido unos diferentes sucesos que llaman la atención desde ya el sábado pasado. Nosotros estábamos aquí en el programa y estaban ocurriendo una serie de protestas. El sábado entonces hubo mucha gente que salió a las calles a protestar, convocados por la izquierda, por agrupaciones de izquierda, de centro izquierda puntualmente, o partidos también, para pedir la destitución de Bolsonaro, el impeachment. Veíamos una caravana de más de 500 autos en Brasilia solamente, pero se convocaron 87 caravanas el sábado, ¿no? Podemos identificar manifestantes del Partido de los Trabajadores, del PC, sindicatos presentes, donde en más de 50 ciudades, como vos muy bien anticipás, y se generaron protestas muy concretas sobre el desmanejo en el estado de Amazonas, en la capital Manaos, donde se han denunciado fallecimientos por falta de oxígeno y donde manifiestan claramente la falta de presencia del Estado en lo que ha sido la gestión por el coronavirus. Por otro lado, el día domingo se volvieron a manifestar, en este caso, sectores de centro-derecha, de derecha. De hecho, varias ONG, estuvo la ONG Movimiento Brasil Libre, exacto, la ONG Vamos a la Calle. Bien para Juba, exacto. Exacto, que fueron espacios que bregaron por el juicio político de Dilma Rousseff en 2015 y además que acompañaron la candidatura de Jair Bolsonaro. Pero con el argumento de la falta de gestión, de haber dado la espalda, de haber traicionado a sus votantes, es que están pidiendo justamente que avance alguno de los 62 pedidos de juicio político que tiene hoy Jair Bolsonaro. Exactamente, eso lo ha comentado también Maya, quien es el titular de la Cámara de Diputados, y algo también se le suma es que el martes hubo un nuevo pedido, presentaron una nueva firma de 400 personas que tienen que ver con el mundo del movimiento religioso, son una veintena de congregaciones religiosas que tienen que ver con el hecho de que han presentado un nuevo impeachment ante Rodrigo Maia justamente por esto, por la falta de gestión, por el abandono de las personas, hasta inclusive lo culpan de delitos de genocidio por el hecho de no tomar ningún tipo de acción directa en cuanto a la pandemia y evitar la cantidad de fallecimientos que se han producido allí en Brasil, y el contexto es muy complejo y también teniendo en cuenta cómo ha caído la imagen de Bolsonaro, ¿no? Totalmente, de hecho ese punto que estás marcando es clave si tenemos en cuenta que por los últimos datos relevados por el Instituto Datafolha, que es uno de los principales institutos de mayor credibilidad a la hora de generar sondeos en Brasil, Jair Bolsonaro tenía un 38% de imagen positiva al mes de diciembre, hoy se encuentra en 30-31%. Su imagen negativa ha subido a un 40% desde un 32%, lo cual lo arrima a los índices de mayo del año pasado, y por otro lado también lo pone en una situación muy compleja, porque como varios analistas plantean en Brasil, lo que define
si un juicio político avanza o no es el termómetro social. Ese termómetro social es el que se está manifestando, el que se está abriendo justamente con las distintas manifestaciones que se han dado este pasado fin de semana, que han tenido una participación muy efectiva, muy concreta, y por otro lado también entender que se entiende que va a seguir creciendo este tipo de manifestaciones, con la variable de que hay que tener en cuenta que los distintos representantes de los espacios políticos están ya empezando a evaluar la posibilidad de que se acceda a alguno de estos juicios políticos. Hoy por hoy, Jair Bolsonaro está blindado por un acuerdo con el Centrado. El Centrado es un espacio formado por varios partidos políticos más reducidos de centro derecha que le están dando esa garantía. Algo muy importante en Brasil va a ser quién quede como presidente en diputados. Exacto. Y qué tipo de acuerdo pueda llegar a potenciar un Jair Bolsonaro que ha cambiado su estrategia a nivel internacional, que está en una posición más dialoguista, que su superministro de Economía, Paulo Guedes, ha pedido una reunión urgente con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán. Entonces vemos que esa posición aislacionista en la que se había colocado Jair Bolsonaro, negacionista sobre la pandemia, no le ha dado los resultados esperados y está tratando de reinventarse en una situación bastante compleja. Sí, es como vos decís, por ahí tomo esto, lo que vos decís, está tratando de reinventarse, ha pedido la reunión Paulo Guedes con Martín Guzmán y hemos visto que ha tendido a tener una apertura hacia lo que es Argentina puntualmente. Esto tiene que ver un poco con el hecho de, primero, la bilateral que ocurrió hace unos meses atrás entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, y después con lo que se produjo esta semana en cuanto al envío de Flavio Augusto Viana Rocha, quien es el secretario de Asuntos Estratégicos aquí a Argentina. ¿Y por qué hacemos un punto en esto? Porque es muy importante, porque ahora, según diferentes analistas internacionales, Flavio Augusto Viana Rocha se ha convertido en el principal asesor en cuanto a lo que es política exterior de Jair Bolsonaro, porque Araujo ha quedado más bien muy perjudicado en su imagen por la cuestión de su postura hacia Donald Trump y cómo vanagloriaba todas las cuestiones que él hacía. Totalmente, ha quedado relegado en su rol, de hecho ha sido muy criticado. Históricamente se habló de Brasil como una de las escuelas en materia diplomática a nivel regional y son muchas las críticas que han caído sobre Jair Bolsonaro en relación a la calidad institucional de sus relaciones internacionales. Es por eso que empiezan a aparecer nuevos actores que potencian los diálogos. También entender que estos diálogos se potenciaron con el rol de Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil, y son ellos los que han dado las garantías justamente para que se pueda potenciar un diálogo concreto y coherente a la hora de reinterpretar una vinculación que para la Argentina, yo siempre me quedo con este número que es clave para mí, que es que el PBI brasilero cuando sube o baja, indirectamente a la Argentina le repercute el 0,25. Claro. Es impresionante el vínculo en materia económica, la cantidad de acciones que se generan a nivel automotriz, en autopartes, y lo que representa, de hecho, para Mendoza hay un circuito de exportaciones muy concreto en materia productiva, al cual está vinculado absolutamente al consumo de Brasil. Exactamente, es importante lo que vos decís del rol de Scioli, pero también de Viana Rocha, porque fíjate que Viana Rocha fue quien le permitió hacer toda esta reunión que hizo también cuando participó Scioli con Eduardo Bolsonaro, y también fue quien cumplió el rol de interlocutor entre Bolsonaro y Scioli cuando ocurrió lo del trigo y este decreto que permitía el tema de comprarles trigo a diferentes países sin una gran cantidad de aranceles. Esto fue, digamos, solucionado por Viana Rocha y Scioli en el sentido de que, bueno, ahí garantizó Jair Bolsonaro que iba a comprar todo el trigo que estuviera de aquí de Argentina y por eso no pasó a mayores el conflicto. Tal cual, de hecho, como lo hemos desarrollado, las relaciones internacionales se han reinventado, han puesto en valor justamente nuevas herramientas, nuevos actores, y es ahí donde personas como Araujo, hasta el propio Solá también se han corrido un poco para poder potenciar estas herramientas y que generen nuevas instancias, sumado sin duda a la voluntad política de Alberto Fernández y también de Jair Bolsonaro, ya sea porque uno entiende que no es por simpatía, sino justamente por necesidad. Por el contexto de que quedó solo. Un contexto totalmente, un contexto adverso, en el cual hay que ver cómo se sigue desarrollando esto. Exactamente, vamos a estar atentos a ver cómo va desarrollándose, si se presenta o no definitivamente otro pedido de impeachment o no. Bien lo que decías vos, son 62, actualmente los que se están procesando son 55, pero lo que decís vos, el termómetro social, vamos a estar siguiéndolo si va a continuar o no
el tema de si continúan las protestas en contra de Jair Bolsonaro, esto llevaría a que efectivamente se abra el proceso y bueno, de ver qué pasa, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que vamos a estar siguiéndolo de cerca y lo vamos a ir evaluando. Antes de ir a una tanda te queríamos comentar, hacerte una referencia de la situación que se ha dado en Italia, donde el primer ministro Giuseppe Conte ha renunciado, ha presentado su renuncia al presidente Sergio Mattarella. Recordamos que Italia tiene un sistema parlamentarista, el cual es distinto a la formación de gobierno que se genera en la Argentina, que tenemos un sistema presidencialista. Se esperan novedades, hay más de 3 o 4 variables concretas en relación a cómo se pueda definir y las órdenes que puedan llegar a bajar. Así que vemos una inestabilidad política concreta en Italia, acompañada de una situación muy compleja también en relación a los efectos que ha dejado la pandemia, más de 86.000 fallecidos. Y vamos a ver también para la semana que viene cómo podemos evaluar estos procesos que se están dando. Exactamente, es una promesa. La semana que viene nos vamos a meter a analizar todo el contexto, porque hay que tener en cuenta no solamente la renuncia de Giuseppe Conte, sino el hecho de la crisis cíclica, podríamos llegar a decir, en Italia, que desde 1946 va repitiéndose estos distintos eventos en donde hay un promedio de que se calcula de que un primer ministro no dura más de 13 meses. Entonces, bueno, evaluarlo, analizarlo, qué es lo que ocurre efectivamente y qué es lo que lleva a esta situación, bueno, que fue Italia Viva, el partido de Matteo Renzi, ex primer ministro, que decide salir del Ejecutivo y pone en inestabilidad entonces el gobierno al no tener la mayoría Giuseppe Conte. Como bien decís vos, Augusto, quedan ahora analizarse algunas cuestiones, podría haber novedades en las últimas horas, por eso les prometemos que el sábado que viene vamos a meternos en este tema, ¿no? Ahora quédate un segundito ahí, que ya venimos con una entrevista en profundidad con Marco Enrique Ominamis, justamente para poder analizar un poco qué ha dejado esta bilateral con Chile, cuál es la proyección que él interpreta desde su perspectiva en relación al Grupo de Puebla a nivel regional y también qué lectura hace en relación a los vínculos de lo que es la región con el mundo. Exactamente, ya volvemos. Continuamos con Enlace Internacional y como habíamos anticipado vamos a estar hablando de la visita de Alberto Fernández a Chile, ¿no, Augusto? Exacto, de hecho estamos en contacto vía Skype con Marco Enrique Ominami, quien fue candidato a presidente en Chile. Él ha sido uno de los mentores del Grupo de Puebla y justamente ha sido una de las personas que se ha sentado con el presidente Alberto Fernández en este viaje, en esta bilateral que se generó con el vecino país. Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Buenos días, gusto estar con ustedes, todas y todos los televidentes. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Como anticipábamos, hacíamos referencia a que había estado con Alberto Fernández, que se ha dado una bilateral bastante esperada, de hecho la segunda y la más oficial, podríamos decir, por parte del presidente argentino Alberto Fernández. ¿Cómo encontrás, cómo hallás esta presencia de Alberto Fernández en Chile? Creo que es fabuloso que se hacen riñas, que felicito al presidente de Chile, el presidente de Argentina, y lo digo como ciudadano, como televidente, que buena parte la vimos, ¿no? Si la vimos por televisión, vimos en cadena nacional la llegada del presidente de Argentina, que es otro principio. La política exterior tiene que ser también política, no verse los gobiernos a no una agenda, lo que leí, lo que vi, espectacular desde el punto de vista administrativo, lo económico y de los Perdón, Marco, no te estamos escuchando bien. ¿Te podrías colocar el micrófono? Sí, aquí tengo el micrófono. Y eso les quería decir. Sí, son cosas que pasan. La cuestión de la tecnología también tiene estos bachecitos, pero no hay problema. A ver si lo escuchamos bien. Aquí estoy. Bien, ahí muchísimo mejor. Eso, no, decía eso, fue de alto impacto, la visita del presidente Fernández fue de altísimo impacto. Cada uno su momento. Bien,
Marco, le consulto si puede sacar algún tipo de conclusión también en cuanto a esta visita de Alberto Fernández a Chile y las relaciones entre el mandatario argentino y Sebastián Piñera. Me es difícil responder eso, no soy ni el vocero, ni soy parte del gobierno de Chile, pero como chileno y como líder político, sí le puedo decir algo, de que Chile y Argentina compartimos la tercera frontera más larga del mundo, que salvo el turismo argentino y el amor de los chilenos por Argentina, que es recíproco, no hay mucho intercambio comercial de lo que debiéramos intercambiar muchísimo más. Argentina mira más hacia Brasil en términos de intercambio comercial, Chile mira más hacia Asia, y somos 4.000 kilómetros de frontera, entonces creo que es muy importante estos pasos. Están los temas de lo que pude leer, está el desafío satelital, la fibra óptica, la conexión, la conectividad entre ambas fronteras. Creo que de lo que leí me parece que las conclusiones que se instaló una agenda de trabajo, ahora en tiempos de pandemia, también estamos en un virus que nos atormenta a todas y a todos, y agregaría algo. El presidente Fernández es un presidente que comienza su mandato y el presidente Piñera es un presidente que termina su mandato, sin posibilidad de reelegirse por razones constitucionales. Entonces, me parece estupendo que el año que le queda a Piñera sea un año donde Argentina sea la prioridad. Yo soy un férreo opositor a Sebastián Piñera y felicito a Piñera por darle prioridad a esta agenda. Me parece muy importante porque, por último, Chile es un país vendedor. Chile es un exportador. Chile no es industrial como Argentina o Colombia. Aquí nosotros no fabricamos casi nada. Vendemos cobre, salmón y madera. Y los tres mercados donde vendemos, Europa, Estados Unidos, están en recesión. China creció 2% en 2020. O sea, vendemos a mercados que están a la baja. Entonces, el comercio intrarregional es fundamental. Con ustedes, Brasil. Segundo, la economía de escala para comprar barbijo, para las vacunas. Podríamos haber pagado mucho menos si hubiéramos unido a Argentina y a Brasil. Entonces creo que Piñera está, esta es mi opinión, muy política, corrigiendo una estrategia, y la visita del presidente Fernández es, a mi juicio, en ese sentido, sustantiva, productiva y muy importante para los que somos amantes de integración como necesidad económica. Marcos, ayer el diario La Tercera hizo referencia a una especie de récord generado por Alberto Fernández en el sentido de haber podido sentar a la centroizquierda y al PC. ¿Qué te genera esto? Porque hace un tiempo, harán unos 6 meses, en el contexto del Grupo de Puebla, Alberto Fernández había convocado a unirse justamente al progresismo chileno para hacer una propuesta a la altura contra la derecha chilena. Es exactamente así. Me tocó estar ahí, colaborar un poco con algunos de los opositores para que nos sentáramos. Y efectivamente, hacía, diría, años, la Democracia Cristiana, partido de centro, que algunos consideran de centro de derecha, en su origen era de centro izquierda, que es parte de la oposición, la Democracia Cristiana, estaba su presidente, el máximo dirigente. Y estaba una diputada comunista, que es miembro del Grupo de Puebla, pero muy importante en Chile, dirigente estudiantil, Carol Cariola. Y estaba el alcalde de Valparaíso, que está en doble ruptura, que no es ni derecha ni oposición de la que yo estoy por lo demás. Entonces, muy impresionante, juntamos 7 presidentes de partidos, senadores, el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el presidente del Partido Socialista, el presidente del Partido por la Democracia. No los quiero aburrir con siglas que en Argentina no deben decir mucho, pero lo básico es como que usted tuviera a Sergio Massa en campaña, imagínense, previo a la asunción a Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández sentados juntos en una mesa. Eso lo hizo la visita del presidente Fernández en un espacio amable, discreto, respetando el ánimo de la gira. Se hizo un paréntesis para escuchar a la oposición conocerse y me parece muy importante. Bien. Marco, usted bien mencionaba que todo se está preparando, digamos, para las elecciones. Piñera no va a poder conseguir una reelección. ¿Cómo se está desarrollando este proceso de los comicios en Chile, teniendo en cuenta que también este año se elige la Convención Constituyente que va a redactar la nueva Carta Magna? Chile es una democracia fatigada, monárquica, napoleónica y borbónica. Hace 210 años que nosotros nunca hemos elegido un gobernador. Lo que ustedes tienen como costumbre, nosotros nunca. Imagínese usted un gobernador de provincia designado por Alberto Fernández. Todas. Eso es Chile. Es un país no federal donde la educación pública gratuita no existe. Las universidades públicas cobran como si fueran las privadas. Esos datos que los argentinos y argentinas conocen
tienen consecuencias prácticas en la desconfianza, en la ruptura social. Hay una fractura. Y tenemos entonces dos elecciones que son esenciales. 3. La elección de constituyentes. Chile entra en un proceso constituyente, refundacional. Chile va a ser completamente distinto en pocos meses más, porque vamos a elegir a hombres y mujeres libres para que hagan un nuevo país, literal. Chile se va a seguir llamando Chile, pero no sabemos qué instituciones van a haber. Segundo, vamos a elegir gobernadores. Primera vez que las regiones, lo que ustedes llaman provincias, en uno de los países más largos del mundo, van a poder alguna vez elegir quién los representa en 210 años. Y 3, una elección presidencial muchísimo menos relevante que antes, porque hay una constituyente, pero donde estamos muy divididos. Y por eso que la reunión de la oposición con el presidente Fernández fue tan importante. Éramos nosotros los que creíamos que lo que había ocurrido en Argentina, en el frente de todos, debía inspirarnos. Para ser honesto, algo hicimos, pero no lo logramos. Estamos más unidos que hace un año, pero todavía estamos divididos. Marco, hacías referencia al progresismo de Chile, hacías referencia justamente a esta reunión que se da, en la cual han existido referentes de espacios como los de Camila Valleja o Jorge Schaper, la centroizquierda. ¿Vos te ves candidato a presidente unificando estos espacios? No hay un día que no me lo pregunten, no me lo pidan, pero mire, yo soy un animal político, por tanto nunca confíe en la respuesta de un animal político, nunca. La que le voy a dar no le va a gustar porque es insuficiente. En simple, fui el candidato más joven de la historia de mi país, el más votado como independiente. Tengo ese honor, pero no me alcanzó para ganar. No me interesa hoy día ser comandante. Si es necesario y sirve para la unidad, lo seré, y eso lo veré en mayo. Si hay interés en que yo sea el líder de la oposición y diga ayudaré, no me puedo restar de eso. Pero hoy mi prioridad es otra, es la unidad, que hemos logrado una parte, la unidad. Y le confieso que no puedo dejar de sufrir cuando hemos logrado algo insólito en Chile, una asamblea constituyente, que era impensado hace 12 meses, y la oposición, que somos los que hemos promovido eso, mayoritariamente nosotros, hoy vamos, escúcheme bien, en algunas regiones vamos en 10 listas. ¿Y sabe cuántas listas van a la lista de Piñera? En una. La derecha va en una, nosotros en 10 listas, con lo cual el resultado va a ser muy malo. Por tanto, no veo que la campaña presidencial hoy día sea muy viable para la oposición, ni es la prioridad. Hoy día estoy tratando, como soldado, de ayudar a la unidad para el 11 de abril. Vamos en 10 listas la oposición y en una la derecha, imagínense. Claro, exactamente. Le consulto porque también estaba el tema de la polémica del cupo para las comunidades de los pueblos originarios. ¿Esto se ha podido resolver hasta el momento? Sí, se resolvió de una manera complicada, pero se resolvió. Seamos optimistas, Chile tiene hoy día una ley de cuotas de pueblos originarios, lo que es una buena noticia. En la constituyente va a haber un porcentaje importante de pueblos originarios en un padrón electoral propio, en un sistema electoral propio, lo que es, me parece a mí, una gran noticia. Gran noticia. Recuerde usted que nosotros tenemos también hace cientos de años una relación dificilísima con el pueblo mapuche, al que hemos humillado, torturado y asesinado, como Estado, digo, y que los gobiernos democráticos cobardemente no han sabido ofrecer una alternativa distinta a la punición, a la norma y no al diálogo. Marco, te saco un poco del contexto político, social de Chile, te llevo a lo que es tu rol en el Grupo de Puebla y tu interpretación en relación a cuadros como lo que son Verónica Mendoza en Perú, quien se está discutiendo su precandidatura a presidenta para las próximas elecciones presidenciales, y por ahí también tener en cuenta lo que es la candidatura de Arauz en Ecuador. ¿Cómo ves el mapa geopolítico a nivel eleccionario para lo que viene? Los dos son fundadores del Grupo de Puebla. Con los dos, yo les escribí ayer. Déjeme decirle que creo que ambos, Verónica Mendoza y Arauz, representan lo que Alberto representó en Argentina. Una fuerza tranquila de cambio. Creo que eso es lo que necesita América Latina. Estamos en momentos salvajes. Somos el continente más golpeado del mundo. Y me parece a mí un enorme desafío el de Ecuador y el de Perú. Y soy optimista. Soy optimista en Ecuador. En Perú tiene un poco la enfermedad chilena, la hiperdivisión de la oposición. No tenemos un liderazgo tan fuerte como el de Correa, que aglutina a la oposición y que Arauz ha sabido conducir bien. En Perú no existe ese liderazgo ni en Chile. Entonces le diría que soy muy optimista en Ecuador y estoy muy atento al caso de Perú, y como Grupo de Puebla acompañamos los procesos. Es más, vamos a tener una misión electoral de acompañamiento en el caso de Ecuador. Y en Perú estamos acompañando en un proceso que se parece a nosotros, puesto que en la misma fecha de nuestras elecciones serán las elecciones peruanas.
Bien. Marco, teniendo en cuenta el contexto geopolítico y dándose estas elecciones en los próximos meses, podríamos decir, 7 de febrero se viene la próxima, y el rol de Alberto Fernández como un interlocutor también de la región que busca la integración regional. ¿Cómo ve este panorama de, bueno, lograr una integración regional frente también a lo que sucedió en Estados Unidos y el nuevo gobierno de Joe Biden? Uno, yo creo que en América Latina y el Caribe el líder más importante hoy día es Alberto Fernández. No lo digo yo, lo dijo Macron, lo dijo Merkel, lo reconocen, incluso Trump lo reconoció como tal. Creo que el mundo se equivocó respecto a América Latina. Buscó aliados que fueron divisionistas. Buscaron a Macri, buscaron a Duque en Colombia, buscaron a Piñera en Chile. Y creo que se equivocó, buscaron incluso a Calderón o a Peña Nieto en México. América Latina nunca ha sido más próspera de la mano de los gobiernos progresistas, nunca. Ahí están las cifras, es un dato, es un hecho. Y por tanto creo que incluso en materia política, en el desafío de Venezuela o Cuba, el progresismo tiene mejores respuestas, que es el diálogo, los puentes. Y respecto de Biden, yo sería prudente. Estados Unidos sigue siendo un enemigo de China y América Latina está detrás de África y de Asia, que es el mundial, somos el continente del retraso. Y somos más un territorio de disputa que un protagonista. En América Latina se va a dar la pelea del ¿qué? No es que seamos muy protagonistas, quiero decir que lamentablemente para las élites de América Latina tengo una mala noticia. Mírense al espejo y vean lo diminutos que son, porque no tenemos ninguna relevancia mundial, porque no estamos unidos. Por tanto, soy muy escéptico de que vayan a pasar grandes cosas. Sí creo que Biden garantiza el diálogo, se podrá conversar por lo menos, pero no tengo ninguna esperanza de que sea muy distinta a la actitud de Estados Unidos en las grandes disputas mundiales. Me refiero, por ejemplo, con China. Eso va a seguir. Incluso en los temas arancelarios, Biden ya ha demostrado que no va a cambiar sus reglas. Así va a continuar lo que hizo Trump. Entonces, en lo sustantivo, en lo económico, no veo grandes cambios. Sí veo, por lo menos en lo político, la posibilidad de conversar. Y eso no es poco. Y como le escuché a Alberto Fernández ayer en Chile o antes de ayer, con eso alcanza. Solamente, hijo, que lo encontré muy bueno, alcanza. Porque podamos conversar entre nosotros, no es poco en la política. Marco, hacías referencia a la figura de Alberto Fernández a nivel regional, a nivel internacional. Un poco se está analizando esta, digamos, amplitud de diálogo de Sebastián Piñera con Alberto Fernández, este giro que ha propuesto Jair Bolsonaro en relación al aislacionismo en el que se encontró, a esta forma muy particular, muy trumpista, podríamos decir, de hacer política. Y también algunos analizan las críticas que se les hizo a Alberto Fernández en su momento por haber postulado a Gustavo Vélez al BID cuando Mauricio Cleber Carone fue nominado presidente. ¿Vos entendés que Alberto Fernández puede llegar a ser la persona que tome el micrófono para dialogar desde la región con el mundo? Eso ya ocurrió. Otra cosa es que Alberto Fernández no lo repita ni lo diga, pero eso ya ocurre. A mí me consta. Yo hablo humildemente con muchos líderes internacionales y me relaciono con muchos gobiernos por el Grupo de Puebla, por mi propia condición de ex candidato presidencial. Eso ya ocurre. Al presidente de Francia reconoce a Alberto Fernández como el principal interlocutor de la región. Merkel, ustedes lo vieron con Trump, ya lo vemos con Biden. El mismo Piñera, es público y notorio, el mismo Sebastián Piñera reconoce que el presidente Fernández es quien puede conversar un poco con todos. Yo tengo la impresión de que Argentina hoy día juega un rol que no sé si los líderes políticos argentinos se dan cuenta, son ustedes hoy día el factor del pivote, el articulador de la integración. ¿Por qué? Porque México, que es un país gigantesco, muchísimo más grande que Argentina y que Chile por de pronto, tiene un presidente que ha dicho que la mejor política exterior es no tenerla. Un gran presidente Andrés Manuel López Obrador comparado con lo que había antes. Es cierto que tiene un gran canciller Ebrard, pero han dicho públicamente en México dos cosas. Uno, que ellos van a priorizar a México, y dos, que van a volver a mirar al sur. Es bueno, han hecho un enorme rol, y Alberto Fernández acompaña eso. Por tanto, te diría que a mi juicio el gran interlocutor hoy día de la región es Alberto Fernández. Yo lo veo así desde Chile y creo que lo acompaña bien la Cancillería mexicana, que hace un esfuerzo gigantesco en ese sentido, preside la CELAC y compañía. Pero Andrés Manuel López Obrador ha ido a un solo país, que es Estados Unidos, creo en 2 años de mandato casi. Por tanto, tenemos hoy día un desafío en la región de que alguien, un actor, un protagonista, hable con todo, que hable con Piñera, que hable con Maduro, que hable con AMLO, que hable con Biden y con Trump. Eso ocurre poco. A mí me parece que si la política no es construir puentes, no es. Política es eso. Si no es puentes, ¿qué es la política? Para eso nos eligen, para al menos entendernos. Bien.
Marco, le consulto y agrego un poco a la pregunta que le hacía Augusto en el sentido de Bolsonaro, el rol que ha tenido también de seguir la continuidad por ahí de Trump en contra del multilateralismo, pero vimos por ahí, si se puede interpretar, una señal de enviar aquí a Argentina a quien es el secretario de Asuntos Estratégicos, Viana Rocha, en donde se puede llegar a interpretar una posible apertura también de Jair Bolsonaro después de la reunión que mantuvo la bilateral con Alberto Fernández. ¿Cree que podría haber un cambio de perspectiva de Jair Bolsonaro frente a lo que está ocurriendo de manera geopolítica? Sí, yo no me atrevería a comentar la relación argentino-brasilera, no me corresponde, pero mi opinión sobre Bolsonaro es que sí, creo que Bolsonaro está en la derrota, el abandono de la derrota de Trump es muy dolorosa porque era un actor que protegía la estrategia de Bolsonaro. Ahora está desprotegido. Creo que sí, que el triunfo de Biden en ese sentido también tiene cosas que son en lo político muy importantes. Un paréntesis, ¿quieres decir algo? Yo conozco a Gustavo Vélez, y hubiese sido un gigante presidente del Banco Interamericano, por si acaso. No puedo dejar pasar eso, que habría parecido un gran, y muchos en América Latina, muchos líderes veíamos con gran esperanza el triunfo de Vélez. Ya no fue. Bien, en relación, vos sabés que hacías referencia a la figura de Gustavo Vélez y por ahí metiéndonos un poco en lo que es ese desarrollo, digamos, y esa discusión política que se dio en la región, donde fue algo muy atípico, no se respetaron los arreglos históricos, como que el presidente del BID sea un referente de Latinoamérica y no un norteamericano, y sí su vice y la sede de Nueva York. ¿Cómo ves al BID en la figura de Clever Carone, con Biden como presidente de los Estados Unidos y con un Alberto Fernández como interlocutor de la región? Yo insisto que la variable más compleja en América Latina es China. Por tanto, aunque soy un optimista, porque alguien decía que si uno es inteligente debe ser pesimista, pero hay que ser optimista porque si no es la única manera de vivir. Y por tanto hay que ser optimista como carburante de la vida. Y yo quisiera creer que va a haber un cambio en el BID, pero quiero decirle que si soy medianamente inteligente le diría que no hay ningún cambio, porque el BID va a participar de la estrategia de tratar de frenar la capacidad crediticia de los chinos. Los chinos en América Latina compiten a la velocidad del rayo. Tienen mejor velocidad, presupuestos gigantescos, están dispuestos a tomar más riesgo. Me da la impresión de que son tecnológicamente iguales a los norteamericanos casi en muchos planos, y ganan incluso a los españoles en otros planos, en obras públicas. Los chinos son muy fuertes, te hacen la obra y te traen el dinero. Entonces me da la impresión de que el BID sea presidido por quien sea presidido, va a tener que participar de esta disputa entre China y Estados Unidos, y ahí, para serlo honesto, es bien irrelevante no solo lo que yo puedo decir, sino lo que pueda decir el señor presidente del BID. Estados Unidos va a exigir que el BID participe de ir frenando la expansión china en América Latina. Bien. Marco, le hago la última pregunta de mi parte. Sabemos que se está por desarrollar el 5º encuentro del Grupo de Puebla. ¿Qué esperan de este encuentro? Y, bueno, algunas posibles, si se puede, tener algunos anticipos. Sí, muy breve. En pocas horas más van a estar reunidos el presidente de Bolivia, el presidente de Argentina, el canciller de España y la canciller de España. Estamos coordinando los últimos detalles para que todo ocurra bien. Pues espero que no haya contratiempos. Va a ser nuestro primer encuentro plenario y vamos a discutir ideas por un manifiesto. Lo veníamos trabajando desde el inicio, habíamos hecho documentos, pero ahora estamos tratando de dejar por escrito una visión progresista para América Latina y el Caribe, un programa respecto, por ejemplo, de cosas sustantivas en materia de renta básica provisoria respecto al virus, y medidas también, como la vacuna. Necesitamos como medida un acceso universal a la vacuna, y la descoordinación de los pueblos, de los gobiernos, solo encarece el acceso y dificulta el acceso a la vacuna. Por tanto, de eso va a tratar el encuentro, y van a haber sorpresas. Vamos a recibir un alto funcionario internacional, nos envía un saludo, lo vamos a leer. Eso va a ocurrir y lo podrán ver por Facebook, si no me equivoco. El streaming va a estar aquí son las 10 de la mañana, en 3 horas más empieza la plenaria, y así que los espero a la prensa, están todos invitados, y al pueblo argentino mis mejores deseos. Yo que admiro al pueblo, he hecho clases, he invitado a actrices, actores a trabajar en mis series. Adoro tu pueblo y les mando un beso y un abrazo, que tengan el mejor viernes posible. Muchas gracias, Marco, estamos muy agradecidos y seguimos en contacto. Chao, chao.
Con nosotros Marco Enrique Ominami, como te habíamos comentado, ex candidato a presidente de Chile, uno de los referentes, de los fundadores, podríamos decir, del Grupo de Puebla, dándonos su perspectiva, su interpretación sobre lo que ha sido esta bilateral de Alberto Fernández con Sebastián Piñera y un poco de su interpretación sobre la coyuntura en materia política a nivel regional e internacional. Exactamente, muy interesante todo lo que hablábamos con Marco Enrique Ominami. Hay que tener en cuenta esto justamente, de que es uno de los asesores de Alberto Fernández, por eso se sabe tanto de la agenda, también no tuvo una reunión directamente con él, pero siempre tiene encuentros con Alberto Fernández, estaba al tanto de todo lo que ocurrió allí en la bilateral que se produjo entre Alberto Fernández y Sebastián Piñera. Estuvo presente en la reunión de Alberto Fernández con la oposición y por supuesto teníamos que analizar todo el aspecto de esta reunión, ¿no? Totalmente, así que bueno, agradecidos justamente de poder generar esta entrevista, este ratito, para poder conocer de primera mano cómo se han dado todas las cosas en una bilateral nada más ni nada menos que con nuestro vecino país de Chile. Pero ahora no te vayas, quédate un ratito que vamos a estar con la película que te vamos a sugerir, vamos a estar con la propuesta en medio ambiente que nos ha traído Constanza Soler esta semana, así que en un momento estamos de nuevo con vos. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo. Último bloque de Enlace Internacional. Como te comentamos, tenemos la propuesta en medio ambiente que ha preparado esta semana Constanza Soler, justamente para analizar, para interpretar cuál es la importancia que tiene el medio ambiente hoy por hoy. Así que escuchamos qué es lo que nos comenta Constanza. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este segmento de Enlace Internacional, donde nos dedicamos a reflexionar los temas de nuestra casa común del medio ambiente. Esta semana ha sido una semana muy especial, muy trascendental, ya que el 26 de enero se conmemoró el Día Internacional de la Educación Ambiental. Uno se preguntará por qué se conmemoró la fecha y bueno, tenemos que remitirnos a 1972, a Estocolmo, en Suecia, cuando se celebró la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este fue un hecho histórico, marcó un punto de inflexión en la agenda internacional, ya que por primera vez empieza a darse visibilidad a los temas ambientales. Desde ese entonces, todos los estados que integran ONU empezaron a plantearse y a preguntarse cómo transformamos conductas, cómo cambiamos el paradigma. Y la verdad es que no hay mayor ni mejor herramienta que la educación ambiental. Argentina no es la excepción. De hecho, el año pasado, en septiembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso de la Nación lo que es el Proyecto Integral de Educación Ambiental. Este proyecto, que ha sido trabajado entre el Ministerio de Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Educación de Nación y el COFEMA, que es el Consejo Federal del Medio Ambiente, donde se representan a todas las provincias argentinas. Este proyecto lo que hace es trabajar en una estrategia nacional, en una estrategia federal, para no solo cambiar la currícula de las escuelas, es decir, de nuestro plan educativo, sino también para empoderar a los ciudadanos. De hecho, el proyecto insiste en incentivar o impulsar ciudadanos críticos para verdaderamente dar cambio a las conductas sociales del día a día. Hay provincias que ya tienen sus legislaciones provinciales específicas y Mendoza, en el caso de nuestra provincia, se rige por la Ley 5.961, que es la Ley General de Medio Ambiente, la cual en su artículo 43 establece lo que serían contenidos ambientales en los planes educativos de las escuelas mendocinas. A nivel nacional, hasta hoy, nos regimos por 3 normativas. En primer lugar, la Constitución Nacional. En segundo lugar, la Ley General de Medio Ambiente. Y en tercer lugar, la Ley de Educación Nacional. Pero como dijimos más adelante, no existe una ley que contemple la educación ambiental como política pública, que la trabaje de forma específica, de forma detallada, que trabaje en forma federal, que consensúe con las provincias la política pública que queremos para nuestro medio ambiente.
Esta puede ser una oportunidad histórica para Argentina, poder trabajar un proyecto de ley que verdaderamente genere las bases para las transformaciones que necesitamos hacia adelante. El proyecto está hoy en el Congreso de la Nación y ya hay muchísimas organizaciones ambientales que dicen, y que esperamos que sea, que este es el año para poder sancionar el proyecto integral de educación ambiental. Ojalá entonces que este año sea ley, y vamos a estar seguramente abordándolo durante todo el 2021 porque es un tema que es transversal a lo que trabajamos día a día en este pequeño segmento. Así que bueno, los dejo y nos vemos más adelante. Chau, chau. Escuchábamos a Constanza Soler, bueno, dándonos su análisis, su perspectiva, la interpretación de lo coyuntural y de aquello que tenemos que tener en cuenta justamente en materia de medio ambiente. Exactamente, como siempre le agradecemos a Constanza Soler por sus intervenciones y aportarnos este granito de arena y contribuir en cuanto al medio ambiente. Ahora, si querés, pasamos a la parte de la producción artística y en este caso en particular tenemos una gran película. Se los anticipábamos hace un ratito, vamos a vincular esto que está ocurriendo con la pandemia en cuanto al efecto de la pandemia en la economía mundial, que de hecho se habla de cómo ha afectado la actividad económica, en donde solamente en el segundo trimestre del 2020 se han perdido más de 500 millones de puestos de trabajo. Bueno, una gran crisis financiera que, tuvo su antecedente cuando en el 2008, ¿no? Exacto. Entonces, importante. Totalmente. De hecho, la verdad que es una propuesta integrada que da una como visión, podríamos decir, en primera persona de aquellos que entendieron que venía algo raro, que algo se caía, que algo venía a plantear que no iba a ser un año más y que iba a ser un antes y un después a nivel económico. Exactamente, estamos hablando de la película La Gran Apuesta. En un ratito vamos a analizar un poco de qué se trata esta película y a qué se refiere también Augusto con esto de que anticiparon lo que venía. Veamos el tráiler y ya lo analizamos. Michael, how are you? I found something really interesting. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, yes, he does. You know what? I'm pissed off. American people are getting screwed by the big banks. And I am getting madder and madder. It's unbelievable. Then this guy walks into my office and says, there's some shady stuff going down. All the banks were having a big old party. A few outsiders saw what no one else could. The whole world economy might collapse. I'm sure the world's banks have more incentives than greed. you're wrong. No one's paying attention. The banks got greedy, and we can profit off of their stupidity. You want to bet against the banks? I think we're either high or having a stroke. Kind of brilliant. Fraud has never, ever worked. Eventually, things go south. When the hell did we forget all that? How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity. But that's not stupidity, that's fraud. Tell me the difference between stupid and illegal, and I'll have my wife's brother arrested. Do you have any idea what you just did? You just bet against the American economy. If you're wrong, you can lose it all. The banks defrauded the American people. Now we can kick them in the teeth. Okay, here we go. You target strippers with bad loans. And they're all cash rich. I'm not going to be able to refinance. On all my loans? What do you mean, all your loans? I have 5 houses and a condo.
Veíamos el tráiler entonces de la película La Gran Apuesta. Es del año 2015-2016, el director es Adam McKay y como podían ver en el tráiler hay grandes protagonistas, ¿sí? Están los actores que son Brad Pitt, tenemos a Steve Carell, a distintos protagonistas como podían ver allí en el tráiler. Realmente las actuaciones son impecables, no hay nada para criticarles, podemos llegar a decir. Y bien anticipábamos esto, de que se trata de diferentes personas que se dan cuenta de cómo va a colapsar la economía norteamericana a partir del mercado hipotecario. Tal cual. De hecho, si lo vemos en relación al contenido, es una propuesta un poco más descontracturada a las que veníamos haciendo. Esto es una película a la cual te atrapa, te lleva. En relación por ahí a algunos contenidos que no son menos importantes, al contrario, pero que al tener el formato documental, por ahí hay que estar un poco más atento y llevándolos. Así que esta vez una propuesta un poco más blanda, en el sentido de que te va llevando, te podés dejar atrapar por lo que es una expresión en primera persona, digamos, de este proceso que se dio, que terminó repercutiendo de gran forma a nivel internacional. Exactamente, está basada en un hecho real, está basada también en un libro que se escribió sobre lo que ocurrió en 2005, 3 años antes de la crisis financiera del 2008, en donde, bueno, vemos que la primera persona que se da cuenta que el mercado hipotecario va a colapsar, es una cuestión que está a punto de caerse, es el que hace el actor Christian Bale, que hace de un doctor, que es un gestor, que tiene su propio fondo de inversiones, empieza a darse cuenta que este mercado va a colapsar, como decíamos, a través de las distintas moras en las hipotecas, en el pago de hipotecas. Entonces, a partir de allí hace esa gran apuesta que es apostar contra la economía norteamericana. De allí empieza a llegar a otras personas. No hay prácticamente vinculación entre los distintos actores que, como podían ver, Brad Pitt, Steve Carell, teníamos a Ryan Gosling. Son todas historias como por separado, pero a la vez que están vinculadas, tienen este hilo conductor que tiene que ver con lo que hizo Christian Bale al descubrir cómo iba a caer en la economía norteamericana. Tal cual, así que es una propuesta que te dejamos para que veas, si querés, este fin de semana y que justamente de una forma un poco más descontracturada puedas interpretar o contextualizar este proceso. Exactamente. También algo importante a tener en cuenta, tiene mucha terminología técnica, pero han utilizado una herramienta muy buena que tiene que ver con hacer pequeñas intervenciones, hacen como un corte en toda la línea de la narración de la película y presentan a través de distintos personajes, como por ejemplo Selena Gómez, la cantante, que hace una pequeña intervención y explica de qué se trata esa terminología, como por ejemplo el tema de los créditos, swag, etc. Ya lo van a entender si la ven en la película, realmente no es difícil de seguirla, al contrario, es tan didáctica y pragmática que te enchufa, podemos decirlo de alguna manera u otra, y querés terminar de verla, realmente muy interesante. Bueno, así que tenés la propuesta, cuando puedas, cuando tengas un ratito, por la plataforma Amazon Premium, podés disfrutar de esta propuesta. Pero antes de irnos, contanos qué te propuso Kika, ¿cómo va? Me ha dado una hermosa remerón como le llaman ahora, también con este pantalón calza, y ustedes también pueden ir a ver, tienen precios de liquidación, realmente es importante para poder ir a verlo. Ustedes pueden conseguir sus propios descuentos allí en Martínez de Rosa 723, aquí Camoda, ingresan por el local de Carola Poggio, tienen ropa para todo estilo de mujer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta que es Enlace Internacional, donde hemos trabajado distintos temas coyunturales, hemos tenido una entrevista en profundidad muy interesante, además de hacerte una propuesta en materia de medio ambiente y cultural. Exactamente, por supuesto, nos reencontramos el sábado que viene para analizar todo lo que nos deja la política internacional y cómo lo vinculamos con Mendoza. Nos vemos.